Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 10 de febrero del año 2021. Voy a los saludos, primero para Karina Novarese. Buen día, Karina. Buen día, ¿cómo están todos? Sigo. Agustín Iturralde, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Emiliano. Buenos días, compañeros. ¿Cómo andan? Leonardo Costa, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Todo bien, por suerte. Te encontramos en Paysandú. ¿Te fuiste para allá? En Paysandú. Me vine en Paysandú a festejar los 90 de la vieja, así que me agarraron medio de civil por eso. Bueno. Un feliz cumpleaños. Claro. Feliz cumpleaños para tu madre. De paso un saludo para ella, ¿no? Un abrazo para ella. Exactamente. Gracias. Bueno, y para cerrar la ronda de saludos, le doy la bienvenida a un debutante, Gabriel Budiño, contador público. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Buenos días para vos, Emiliano, para los compañeros y para la audiencia también. Un gusto estar por acá. ¿Cómo te presentamos? A ver, coordinador académico del posgrado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Gestión de Empresas TI, profesor agregado efectivo de la Unidad Académica Costos y Control de Gestión en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, también docente de Marketing Racional y CRM en cursos de posgrado. Estás muy concentrado en la Universidad de la República, ¿y qué más? A ver, yo hago una mezcla de tecnología con gestión o con administración, tanto en el mundo académico, en Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, como bien decías, Emiliano, y también en la práctica profesional, porque trabajo implementando sistemas de información, sistemas RP, sistemas de gestión en empresas generalmente de mediano porte hacia arriba y locales e internacionales. Ese es más o menos mi rol por ahí. ¿Estás en la Universidad de Montevideo también? En la Universidad de Montevideo principalmente porque trabajo con un sistema de origen alemán que se llama SAP, y las academias de ese software se dictan en la Universidad de Montevideo. Bueno, vamos a ver qué aporta ese enfoque, el de Gabriel, a estas discusiones. Vamos ya al primero de los temas. Los restos del exfutbolista Santiago Morro García fueron sepultados ayer en el cementerio de Los Fresnos de Carrasco. El velatorio del jugador, que se quitó la vida en la ciudad argentina de Mendoza la semana pasada, fueron velados ayer de la mañana en la empresa Abate. Sobre el mediodía, el cortejo fúnebre partió rumbo a la sede de Nacional en la avenida 8 de Octubre, donde cientos de hinchas salvos se concentraron con banderas y bengalas para despedir al jugador surgido justamente en las inferiores de ese club. Nacional informó que la denominada camiseta del hincha, que se pondrá a la venta este año, tendrá presente al exjugador. Ahora queremos que esa camiseta sea mucho más que un homenaje, será también nuestra contribución, nuestro compromiso en una campaña nacional para visibilizar la necesidad de atender la salud mental no solo de los deportistas, sino de la sociedad toda, explicó el club en un comunicado. En paralelo, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales inició una campaña de concientización en redes sociales, motivada por el fallecimiento del Morro y por los insultos racistas que recibió en redes el jugador de Peñarol, Denis Olivera. En un video, 15 jugadores de primera división piden bajar la pelota al piso y ser responsables. Empecemos con Neco, con Leonardo Costa, que no es precisamente hincha de Nacional, y era quien ayer hacía, digamos, un empujón fuerte para que este tema lo tratáramos. ¿Por qué, Neco? A ver. A ver, yo creo que tiene varias puntas. Obviamente la humana es la más fuerte, pero me parece que esto que pasó con el Morro, yo obviamente como hincha de Peñarol lo sufrí, en términos futbolísticos no lo quise, pero reconozco en él un individuo que su sonrisa siempre estaba dibujada, incluso cuando jugó con River también lo sufrí. Ahora, el punto que yo quería abordar no era, obviamente, yo no soy abogado, no puedo hablar los temas los temas más técnicos, pero sí como esto de alguna manera son golpes que cada tanto pasan a visibilizar ciertas realidades. Una es el fanatismo odioso de todos los que nos gusta el fútbol muchas veces y que terminamos criticando personalmente y hasta diría yo a veces
físicamente o lo que fuere a un jugador que ese día pudo haber tenido una mala jornada, o a un jugador que fue puesto en un lugar donde no debía haber puesto por culpa o por decisión del técnico, o que un individuo como cualquiera de nosotros tiene sus días buenos y malos, y eso yo creo que de alguna manera uno no se da cuenta, pero empieza a socavar autoestima, entre otras cosas. El otro punto que también me parece relevante en esto, y eso creo que el llamado de la Mutual es un buen llamado de bajar la pelota al piso. Yo en los días cuando fue el clásico, lo de Denis Olivera, más allá de que no me gusta como jugador y más allá de que entiendo que no debía haber sido puesto, lo que se hizo después me parece un exceso. Recordemos para quienes no estuvieron en los detalles, ¿qué pasó con este jugador? No, básicamente en el caso de Denis Olivera se lo empezó a criticar desde su color de piel, a su estado físico, a su actitud en la cancha, entre otras cosas. Pero me parece que justamente el fútbol no es más que un deporte, un entretenimiento, cultura o como lo quieren llamar, pero no puede uno a partir de ahí bajar toda su bronca en esas personas, y eso afecta. Y el tercer tema que también me parece que es interesante es la libertad de un jugador que se quiere ir de un equipo, como era el caso del Morro, que a su vez el presidente de ese equipo no lo quería mantener, y cómo de alguna manera esa situación de cierta, diría yo, constricción a la libertad del individuo termina eventualmente siendo uno de los móviles del suicidio del Morro. Y yo creo que ahí hay mucho para hacer en cuanto a trabajar psicológicamente con los jugadores. Nadie está preparado para el éxito fundamental que tienen estos tipos, o sea, los jugadores de fútbol, éxito económico, éxito social. Me parece que de alguna manera muchas veces son individuos que vienen de condiciones vulnerables muy fuertes, que de un día para otro se encuentran con la fama, y nadie está preparado para eso. Y por otra parte tiene una exigencia tan fuerte por el éxito que pueden determinar estas cosas. Y la última punta nomás para una segunda vuelta es el aislamiento del COVID. O sea, todo esto, si es que fueron las condiciones que llevaron, pero bueno, algunos analistas no lo han visto, cómo de alguna manera otro de las consecuencias dramáticas del COVID es el aislamiento social, el aislamiento psicológico, un individuo que se encontraba lejos de su familia, lejos del país sin poder salir, que me parece que nos hacen por lo menos llamar a reflexionar el fenómeno social, psicológico y cultural del fútbol. Karina, mirá, antes de darte la palabra, cito a un oyente, Germán. No, ese tema también aquí. ¿Cómo ves la objeción? ¿Podemos o no podemos discutir este asunto en la tertulia? Bueno, en realidad sí creo que podemos, y creo que es súper necesario, porque esto va mucho más allá del deporte, va mucho más allá del fútbol y va mucho más allá del caso particular y muy triste de Santiago García, a quien yo, como saben, no soy muy adepta al fútbol, así que no tenía ni odios ni pasiones, ni tengo por nadie, pero me parece que lo que demuestra es como la punta de iceberg de un fenómeno gigantesco que además sabemos desde hace mucho tiempo que en Uruguay afecta muchísimo. Es alto el número de suicidios, el año pasado creo que superaron los 700, un porcentaje alto en nuestra población, y sin embargo lo seguimos viendo como algo que le pasa a otro, cuando en realidad nos puede pasar a cualquiera y le puede pasar a cualquiera de nuestras familias. Y lo seguimos viendo como algo que le pasa a otro porque siempre pensamos que es una exageración. Por eso yo no me voy a detener en lo que podría haber llevado al suicidio de Santiago García, porque pueden haber sido mil cosas, puede haber sido una de las que mencionó Leonardo, o puede haber sido algo tan pequeño como una tristeza específica o una cuestión amorosa. Puede ser cualquier cosa lo que te desate esto, puede ser algo extendido o puede ser algo que se dispare rápidamente. Eso es lo que nos dicen los investigadores de estos temas. Lo que sí, los entornos tenemos que estar lo más atentos posibles, y no siempre es fácil, a veces en las propias familias detectarlo, ¿no? Los datos que tenemos de este año es que han aumentado un montón las llamadas a la línea de prevención del suicidio. Puede tener tiene que ver con el COVID, evidentemente. Y lo otro que sabemos es que cuando una persona da una señal de que algo anda mal y habla de que
no está conforme con vivir, hay que prestarle atención. No es una exageración. Porque también hay una teoría por allí, y después podemos hablar en la segunda ronda de la teoría periodística, que es otra, pero hay una teoría por ahí que decía, el que avisa no se suicida. Eso los expertos dicen que es mentira. El que está hablando de suicidio, aunque sea fantaseando, lo tiene en la cabeza. Entonces, primero que nada, creo que como sociedad estamos muy poco preparados para dar apoyo, y hablo también desde lo personal, a personas que están pasando por un mal momento, que puede ser depresivo, o puede tener que ver o no con esta presión. Presión en los trabajos tenemos casi todos, a diferente nivel. A veces una persona que trabaja dependiente también puede entrar en estos formatos. Claro que para alguien que está en el fútbol, que es adorado y odiado por miles, debe ser muy complicado, y también a veces vienen de ambientes sociales donde capaz que no se les dio un entrenamiento, entre comillas, para poder enfrentar todo eso. Es verdad. Pero ojo que esto pasa a todos los niveles, y algo que quiero destacar es que pasa mucho entre la gente joven, muy joven. Cuando yo escuché la noticia de Santiago, me acordé, yo vivía en Piriápolis, de amigos míos que se suicidaron. Y digo amigos porque fueron más de uno, de maneras horrorosas, que yo había tenido cerca y que no me había dado cuenta. Entonces, nada, primero que nada, conciencia social. Mirá. Y sacarlo solamente del tema de un caso. Dice otro mensaje, yo soy otro Germán, no, porque el que había planteado la objeción se llama Germán, dice yo soy otro Germán, firma Germán de Tres Cruces, y digo que sí deben tratar estos temas. Esto es otra pandemia. Lo del suicidio en Uruguay es otra pandemia. ¿Quién sigue ahora? Gabriel, a ver tú, te escuchamos. Agustín estaba levantando la mano, pero le garroneo porque nos conocemos hace mucho. A ver, yo estoy muy en la línea de lo que planteaba Karina, en el sentido de que es un tema que hay que hablarlo, es un tema sobre el cual tenemos muy poca preparación para afrontarlo. Es como vergonzoso en una familia, y lo fue durante mucho tiempo, se sentía como una vergüenza que alguien se suicidara. Entonces eran cosas que no se hablaban, que no se buscaban las raíces, que no se buscaban los orígenes, y tampoco es una cuestión de única causa, ¿no? Y eso es lo que a mí me dio un poquito de temor cuando se focalizó mucho en el tema de sobrecargar las tintas en el rechazo, en el maltrato por parte de los hinchas, y principalmente en temas de redes sociales, ¿no? Es decir, seguramente en la segunda vuelta hablo especialmente de ese tema, que es uno de los temas que más me apasiona, pero hay que entender que es muy complejo determinar razones y causas, y creo que obviamente de eso sí no nos corresponde quizás a ninguno de nosotros, por falta de conocimiento técnico, hablar, pero sí entender de que es multicausal y que las razones pueden ser muy diversas. Puede ser algo muy pequeño. A veces se plantea el tema de la crítica y del odio y del maltrato en redes sociales, y a lo mejor no precisa que sea voluminoso, no tiene por qué ser que alguien lo cancelaron, como dicen ahora las generaciones más jóvenes en redes, sino que a lo mejor puede ser una intervención muy puntual, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de una cierta fragilidad. Los seres humanos somos muy frágiles, y en entornos donde se hace una gran cultura de la fortaleza, porque en el deporte profesional esa cultura de soy fuerte y soy imbatible y logro mis metas y paso por arriba de quien sea, hace que la fragilidad quede como de costado. Y ahí quizás pueden haber grandes problemas profundos para gurises que son muy jóvenes, porque a veces vemos a los deportistas profesionales como prácticamente como adultos con grandes trayectorias, y en realidad estamos hablando de gente muy joven que, como bien decía Karina, suelen ser los más afectados por esta gran patología o por esta pandemia, como decía el oyente, del suicidio. Entonces, entender esa juventud, entender esa fragilidad y romper con esos estereotipos o estructuras creadas en torno al fútbol en cuanto a la fortaleza y el potencial de arrasar con todo, ¿no? Es decir, es como que si pasaba lo mismo con temas de homosexualidad en el fútbol, ¿no? Es decir, yo no quiero que mis jugadores
se muestren débiles, no quiero que se muestren femeninos, no quiero que se muestren con esas debilidades que cargábamos sobre las mujeres y sobre los homosexuales. Entonces, el riesgo no era sobre las preferencias sexuales del jugador, sino lo que planteaba a veces la sociedad era algo así como, no quiero que mis jugadores sean frágiles, ¿no? Y el fútbol en particular tiene algunos vicios relacionados con eso, como por ejemplo la forma que se increpa a los jueces. Yo creo que es el único deporte donde se le puede gritar a un juez, donde se le puede parar a un jugador en la cara, discutirle un fallo de ese juez. La verdad es algo que a mí me asombra y me asombró siempre mucho, cómo alguien que se supone que termina siendo imparcial y que su rol es impartir justicia en un partido, puede ser increpado de esa manera. Y tiene que ver con está sometido a esa presión tan fuerte de los propios jugadores, ¿no? De los propios jugadores o de alguno de los jugadores y por supuesto la presión tremenda de la hinchada o de una parte de la hinchada, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la presión de la hinchada, con la presión de los dirigentes, con la presión de los técnicos que a lo mejor empujan a los jugadores a tener ese tipo de actitudes de yo puedo con todo y yo soy más fuerte que el resto, ¿no? Y eso es muy, muy complejo cuando al final, como decía al principio, somos personas muy frágiles. Y entender esa fragilidad forma parte de ayudar a esas personas a salir adelante. Dice Carlos de Malvin, el fútbol hoy ya no es un espectáculo deportivo. El público concurre a hacer catarsis. Me da lástima cómo llevan desde temprano a niños que van aprendiendo a tener fanatismo enfermo. Además, agrega, toda la maquinaria del fútbol es para picar carne de jugadores y públicos. Agustín, te toca. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Gabriel, que es un viejo amigo del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas. Un gusto compartir la tertulia con él. Sí, Gabriel integra el Consejo de la Facultad, ¿no? Y la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí va, del claustro y del consejo directivo de la facultad también, con distintos decanos compartimos con Gabriel la integración del consejo. No, yo quería justo, ahora que vos decís esto, Emiliano, del oyente, arrancar por un comentario, un prólogo breve del tema del fútbol, lo que representa el fútbol. Yo soy hincha de Nacional, sí siento que lo quería el Morro García, y esto creo que es la magia del fútbol, esa cosa de gente que racionalmente no conocemos. Nunca estuve personalmente con él, a pocos metros, evidentemente, en una cancha de fútbol a muchos metros, pero realmente es alguien que significó, yo de joven, muchas veces alegrías, emociones, goles clásicos, y el fútbol termina siendo una forma, contrariamente a lo que este oyente decía, yo creo, una forma muy civilizada de canalizar algunos instintos primitivos que todavía nos quedan. Venimos, ahora que está tan de moda estas lecturas evolutivas, de Harari y compañía, creo que muchas de esas cosas primitivas que tenemos, bueno, en el fútbol encontramos una forma civilizada, en general, obviamente, en la mayor parte de las veces, de canalizarlas, de sentirnos parte de lo mismo, de ser parte de una comunidad, de ser parte de algo identitario. Y bueno, creo que lo del Morro García nos pega a todos, no solo a los hinchas de Nacional, pero obviamente particularmente a los hinchas de Nacional, por esa cosa que genera que alguien tan joven, que se crió básicamente en el club, que estuvo conectado con cosas que racionalmente quizás no deberían ser tan significativas, pero que a uno subjetivamente le llegan a recuerdos muy lindos, bueno, nos pega. A todo esto, bueno, creo que Karina y Gabriel venían poniendo la discusión también a lo otro que yo quería, que era, bueno, esto, hasta dónde el tema del bullying cibernético, el bullying en general y la exigencia que le ponemos a los personajes públicos. Creo que en Uruguay, que es chiquito, y todos en menor o mayor medida conocemos algún personaje público, vemos lo que es el sometimiento en que cualquiera puede decir cualquier cosa, no importa nada, cualquier disparate desde cuentas anónimas, y cómo eso pega. Bueno, creo que en el fútbol se da la particularidad de que eso le cae a no solo muchachos que vienen de muchas veces de contextos difíciles, con poca contención, sino también a gente muy joven. Y pongo el tema de la juventud, estamos hablando de gente de 18, 19, 20, 21 años, que los vemos en una cancha como adultos, los vemos a alto nivel de competición y realmente están sometidos a un nivel de crítica despiadada, sin ningún criterio, que a una persona adulta más consolidada le pega, y obviamente en un joven puede
tener mucha más capacidad de hacer daño. Dicho esto, quiero ser un poco cuidadoso, hacer una salvedad. No parece que el tema del Morro García haya estado directamente vinculado a un tema de bullying cibernético, como sí vimos lo de Denis Olivera, que fue una vergüenza, todo lo que, como decía Leonardo, todo lo que se dijo de Denis Olivera después del clásico. Lo del Morro García, justamente estábamos todos los hinchas de Nacional esperando la vuelta de Uruguay, y el comentario era un tema que estaba en redes, pero por los hinchas de Nacional y la dirigencia de Nacional dando a entender de que podía estar al caer la vuelta del Morro García. Bueno, y ahí entraba un tema deportivo que Leonardo tocó, de un jugador que no estaba siendo considerado en Mendoza, pero que igual no se lo liberaba para venir. Bueno, por negociaciones, por intereses económicos, creo que es fácil ponerse a condenar eso en este momento, pero creo que no es exacta, creo oportuno la actitud de la Mutual, no solo por el tema del Morro, sino por tema de salud mental en general y por el episodio de Denis Olivera, etcétera, pero no parece que haya sido el caso concreto de Santiago García. Mensajes de los oyentes, muchos. El tema está claro que interesa, conmueve. El tema de fondo, ¿no? El suicidio en particular. Elijo este mensaje, el de Virginia, que dice: suicidio y gestión de las emociones, otra carencia de la educación. Hay que enseñar a los niños a calmar la mente y encontrar la paz y la fortaleza espiritual. Leonardo, ¿te quedabas con algo para la segunda intervención? ¿Lo anunciabas hace un rato? Sí, no, lo otro que de alguna manera iba en línea de lo que tanto Karina, Agustín y Gabriel decían, es si los deportes de alta competición, además de todo el entrenamiento físico, parece ser que un departamento de recursos humanos, de apoyo psicológico, lo que sea, es necesario, porque la verdad, yo soy de los que cuando miro fútbol me vuelvo irracional, y disfruto la irracionalidad de ver. ¿Se nos perdió el audio de Leonardo? A ver, ¿qué pasó? Porque realmente yo en la pandemia, cuando no había fútbol, estábamos un domingo de noche con uno de mis hijos, le digo, extraño aunque sea volver del estadio porque perdimos. O sea, es la sensación de que es un plan hasta familiar muchas veces el fútbol. Entonces, entender eso está entre lo que es la pasión del deporte y el lado racional que personas que yo me considero muy racional debiéramos tener. Ahora bien, la impresión es que este es un debe, obviamente, de la sociedad. Si uno dice, por año mueren 700 personas, y muchas veces estamos contando, y las muertes todas valen igual, y se duelen igual, 500 personas que murieron por COVID, uno se da cuenta que realmente el tema del suicidio es algo permanente, estable, y que se reitera y año a año. Entonces, ojalá que este caso por lo menos sirva para cambiar un poco la óptica. Yo los otros días escuchaba, no sé si eran en uno de los informativos, a un psicólogo, diciendo hay que hablar de estas cosas. Y cuando yo era chico decía, no hay que hablar de estas cosas. Y la impresión que uno tiene es de gente que uno conocida que de pronto termina suicidándose. Había señales que te decían, uno no puede hacer nada porque no tiene las herramientas, pero por lo menos muchas veces es la y las enfermedades mentales, psiquiátricas, en general llevan más al aislamiento, porque todo el mundo dice, no tengo ganas es un bajón estar con fulano, y muchas veces nosotros mismos terminamos aislando sin querer, sin proponerlo, aislando cada vez más a la gente. Entonces, a mí cada vez que veo un caso de estos de suicidio, y en este particular porque era un caso notorio, a mí me llama la reflexión justamente la mala preparación que tenemos como individuos para lo que intentar decía ayudar, ¿no? No más que eso, o intentar escuchar, no más que eso. Y el COVID, a su vez, que era el punto que yo quería decir, estas cosas las hizo mucho más visibles, porque de alguna manera lo que hizo fue no podemos estar viendo personas, tenemos que estar aislados, tenemos que saludarlas con un puño. Yo extraño abrazar, extraño estar con amigos, y bueno, uno tiene otras contenciones, pero ese para mí es un tema que las secuelas de este aislamiento social y psicológico que estamos viviendo lo vamos a ver en los próximos años.
Mensajes de los oyentes, intercalo más. Suicidio es pecado en más de una religión, dice Luis, a propósito de la carga que implican en las sociedades, y en especial en la sociedad uruguaya, este tema. Después están los que enfáticamente señalan: hay que hablar de esto. Uno, por ejemplo, dice: desde el domingo ya escuché 3 suicidios de gente joven. Martín señala: es imperioso hablar de esto. Otro cuenta la experiencia más cercana todavía. Virginia: ¿cómo no tratar el suicidio? Ayer en mi oficina a un compañero le avisaron que su padre se había suicidado. ¿A quién le tocaba ahora? ¿Karina o Gabriel? Sí, sí. Dale. Sí, ahí lo agarroneo yo un ratito a Gabriel, pero ya le doy la palabra. Quería, de acuerdo con todo esto del suicidio, tiene que ser más visibilizado, tiene que ser más hablado. No culparía solo a la educación formal, porque en las familias de vuelta es donde formamos desde el principio a nuestros hijos, y muy pocas veces hablamos de estos temas, porque es feo, pero bueno, hay que hablar. Pero la segunda parte a la que me quería referir tiene que ver más con esto del cyberbullying, o del bullying en redes sociales, o de la agresividad, le diría yo, para ser más directo en las redes sociales. Y eso sí ha aumentado. No quiero relacionarlo directamente con ningún suicidio, aunque ya sabemos que en otros países hubieron casos que si no fueron los culpables, entre comillas, totales de suicidios, por lo menos llevan o ayudan en ese proceso de depresión severa que termina con esto de quitarse la vida. Pero este aviso, o no sé cómo llamarlo, esta comunicación que sacaron los jugadores de fútbol, muestra en una parte de la sociedad cómo influye. La realidad es que todos estamos, las figuras públicas más, pero todas las personas estamos sometidos a una agresividad que viene creciendo en las redes sociales. En las redes sociales y en cualquier tipo de comunicación por internet. Y eso es por algo, hay algunas investigaciones que a mí me interesan bastante, que tienen que ver con algo así como la ilusión del anonimato, porque las redes sociales dan la ilusión del anonimato, aunque uno no sea anónimo, pues ya no estoy hablando de personas que se ponen un avatar o un nombre y salen a disparar cualquier disparate. Estoy hablando de personas comunes y corrientes. Yo particularmente, obviamente que como soy activa en redes y soy periodista, los sufro, entre comillas, bastante. Tengo la piel gruesa, ya no desde las redes sociales, sino desde antes. Pero lo que me doy cuenta es que mucha gente expresa un grado de agresividad que luego, cuando uno se enfrenta con esas personas, ya sea por redes o personalmente, no lo tienen. Entonces es como que descargan todo su odio en redes sociales. Y doy un ejemplo que me pasó la semana pasada con una columna de opinión. Una persona me escribió y me dijo realmente unos disparates que no voy a reproducir por acá. Y yo le contesté, porque en esos casos quiero contestar, diciéndole: usted me trata de inculta y yo lo trato de maleducado, porque nunca hubiese hablado en estos términos con usted, bla, bla, bla. Y esta persona me contestó: perdón, me desubiqué mal. No lo conozco a esa persona, pero tiendo a pensar que no es la bestia que yo leí en ese primer mail. Es que sin filtro agarró algo que parece despersonificado, como puede ser una red social o un mail, y algo despersonificado como puedo parecer yo, que es alguien que escribe y que da su opinión. Entonces, a esta tarada la voy a matar. Tienen todo el derecho a matarme con sus opiniones totalmente contrarias a lo que yo pueda haber escrito, pero no tienen derecho a maltratarme. Me pongo como ejemplo en algo que yo puedo manejar, pero hay mucha gente que no lo puede manejar. Entonces sí creo que necesitamos algún tipo de campaña de concientización mucho más amplia y mucho más profunda que esta que hicieron los jugadores de fútbol, con respecto a cómo manejar las redes sociales, con respecto a dónde poner los frenos. Y les recuerdo, porque si no me voy muy largo, ayer estuve leyendo mucho sobre lo que se llama la sección 230, que es 26 palabras que dicen que determinaron qué se hace en Internet, que lo que dicen es: el medio no es el responsable, es decir, lo que estamos diciendo ahora en perspectiva, vos no sos responsable, Cotelo, pero yo sí soy responsable por lo que digo. Eso en Internet. Por lo tanto, cuando llegamos a niveles de bullying o de acoso gigantescos, la persona que recibe ese bullying puede
pedir una intervención de la justicia o puede hacer denuncias. Y esto, aunque pueda sonar a censura, no lo es. Hay límites que no deben sobrepasarse. ¿Cuántos no temas, es muy largo, ¿no? porque es un tema que... ¿Cuántos ángulos? ¿Perdón? ¿Cuántas discusiones Sí, abre este caso del Morro García? pero, ¿no? pero todo tiene que ver con esto, y bueno, me fui un poco de tiempo porque a mí me apasiona el tema, está investigado, creo que cada vez se va a investigar más, pero siguen habiendo muchos sobreentendidos, como que yo digo lo que quiero y no pasa nada. No es así. Gabriel. Yo quiero enganchar a eso que planteaba que Karina y retomando lo que hablaba de la fragilidad, no solo la agresión o la agresividad en redes de parte de terceros hacia cada uno de nosotros, y en consecuencia cuando también nosotros somos generadores de esa violencia, sino también la fragilidad que tiene que ver con muchos jóvenes que esperan el agrado, que buscan el me gusta, que buscan la aceptación, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con esa fragilidad, ¿no? Obviamente en la primera intervención yo hablaba de fútbol y encontramos seguramente varios ejemplos más. En estos días circuló en redes palabras de Ruggeri, de Oscar Ruggeri, del ex jugador que es panelista en Fox, diciendo algo así como que era inaceptable, como que era ridículo pensar en la necesidad de un psicólogo para un jugador exitoso, ¿no? Y eso tiene que ver quizás con esas estructuras de fútbol que yo mencionaba, que atrás también tienen mucho que ver con estructuras machistas, con estructuras patriarcales, pero también esas cosas, es decir, eso de lo que se espera se ve en redes sociales cuando principalmente los jóvenes tratan de agradar, tratan de ser parte en una comunidad que es muy diversa, que es muy demandante de atención, y donde los propios gurises, principalmente gurises, pero abarca a más edades, esperan ese me gusta, ¿no? Es decir, el subir una foto y esperar agradar, ¿no? Lo vivimos todo durante toda nuestra adolescencia, pero los alcances que teníamos y las expectativas que teníamos eran menos, ¿no? Es decir, uno trataba de agradar a un grupo de compañeros de clase o un grupo del barrio, digamos, y ahora estamos como en una carrera eterna de agradar a toda una comunidad de una red social enorme, ¿no? Entonces, si no tenemos 1000 me gustas a la foto sexy que puse, se me viene abajo el mundo, ¿no? Y esa fragilidad que hablaba al comienzo también tiene que ver con esas cosas, ¿no? Es decir, no solo es enseñar a nuestros hijos o a la sociedad en su conjunto de un uso responsable de redes y no agredir, sino también cómo nos exponemos ante esa red y qué podemos esperar de esa red, ¿no? Entonces, ahí también hay algo para discutir y charlar y explicarle que no necesariamente hay que agradar a todos, que no necesariamente nuestra vida pasa por tener una cierta cantidad de likes en una red social, ¿no? Y ayudar a quienes efectivamente pasan esos procesos de una manera muy dolorosa, que como creo que estamos todos de acuerdo, no es tan fácil identificar esas situaciones, pero si lo hacemos tenemos que participar de ese diálogo y hablarlo abiertamente, porque el negar algún tipo de realidad, como puede ser la del suicidio, lo que genera es que no hacemos nada y que las cosas después pasan. Ya estamos completando, pero 2 mensajes antes de escuchar a Agustín. Da vergüenza, dice Marianela, que para que el suicidio se ponga en primer plano tenga que ocurrir que un jugador de fútbol se suicida, con los altos índices de suicidio que tenemos en el Uruguay. Y después está la advertencia que hace Gaby, dice, antes de un suicidio hay una depresión y también hay un tabú con la depresión. Agustín. Sí, es como decía Gabriel, ¿no? El barrio se agrandó mucho. Yo soy muy hincha de que el mundo está muchísimo mejor que en cualquier momento de la historia. Justo ahora con el COVID podemos poner alguna cosa, pero soy muy hincha de ese discurso. Creo que en general es muy fácil caer en la noticia negativa, abrumado, y cuando uno mira los datos, realmente el mundo es el mejor lugar para vivir, que nunca antes lo fue, con todos los problemas que aún tiene. Pero dicho esto, es verdad, y alguno también de estos autores que miran más los temas evolutivos, hay algunos temitas que obviamente la tecnología puede estar complicando. Y bueno, y todo el tema de la carencia de vínculos personales cara a cara, sustituyéndolo por pantallas y por vínculos interpersonales
tecnológicos tiene consecuencias en la psique de las personas, en la depresión. Hay cada vez más evidencia, cada vez más estudiado, y es evidente que el COVID en ese sentido llegó para agudizar un problema y como en otros temas, acelerar un proceso y algunos problemas que veníamos teniendo. Aprovecho para cerrar con una cosita que Neko creo que al principio la mencionó a la pasada, que es, bueno, en este tema del COVID, cuando tanto discutimos, cómo al final creo que con muchas pocas certidumbres al principio, pero cada vez un poquito más claro, viene imponiéndose la lógica de entender la persona y las decisiones que se toman en la integralidad y en la complejidad, y cómo el reducir las interacciones personales para minimizar los contactos, que todos estuvimos en ese discurso y sigue siendo necesario en buena medida, yo no digo que no, estuvo muy bien y está muy bien desde un punto de vista de un virólogo. Pero bueno, quienes tienen que tomar las decisiones tienen que atender a una cantidad de cosas muchísimo más complejas y no hay ningún técnico, ningún científico, por más grado 5, por más especializado sea, que pueda tener una respuesta final a lo que hay que hacer, y al final esa respuesta tan compleja para tener, por ejemplo, estos temas de salud mental, tiene un carácter de decisión política con la complejidad y falta de certidumbre que eso implica. Para agregar una punta más, y teniendo en cuenta justamente las conexiones que se han hecho en algunas de las intervenciones entre la depresión, el suicidio y este ambiente de la pandemia, el confinamiento, el encierro, miren lo que dice uno de nuestros oyentes, Jorge, aludiendo a lo que ha ocurrido todos estos meses, que cada noche tenemos el reporte de la pandemia. Dice, sería muy bueno incluir en los informes diarios el número de suicidios. ¿Por qué no? Durante tantos tiempos fue directamente censurado, ¿no? El tema suicidio. Bueno, ¿por qué no dar el número diario de suicidios, bueno, de muertes en accidentes, etcétera?